Bendiciones a todos. Buen día a mis hermanos, amigos de Gaceta Profética Yo Soy. Vamos a ver un punto bien importante que Dios me pone en mi corazón. Este no es. Este es el número 624, la bendición sacerdotal. No, hoy vamos a ver una pequeñísima exhortación en Filipenses 3:15. A veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta que nos volvemos muy prejuiciosos, nos volvemos desconfiados de nuestros propios hermanos, del propio cuerpo de Cristo, pero también en ese desconfiar es como un miedo. Yo recuerdo que en algunas iglesias me tocó verlo y vivirlo, que los propios ministros encargados te decían: no le hables a tal porque trae un espíritu malo, no le hables a tal porque anda diciendo algunas cosas que a mí Dios no me ha mostrado, no te acerques a tal porque trae contaminación, evítalos. Prácticamente a mí llegó el momento que me llegaron a decir: prácticamente no hables con nadie. Y era como contrastante porque yo tenía no un cargo, varios cargos, varias asignaciones. Como yo no voy a hablar con nadie si la propia gente me seguía, me hablaba para preguntarme cosas, el evento de tal día, esto, aquello, el otro. Y donde yo a veces me daba cuenta que yo llegaba y algunos hermanos, precisamente por la manifestación mía del Espíritu y cómo Dios me habló, me llevó, y el proceso tan duro que he vivido, porque es un proceso muy duro que he pasado desde que nací, yo veía cómo las hermanas como que ponían cara, se incomodaban o entre dientes hacían comentarios. Y un día me habla una hermana y me dice que la chica con la que salía su hijo le había dicho que yo estaba loca, que porque en la iglesia decían que yo estaba loca, y sabrá Dios si hasta los pastores se lo dijeron a ella: no te le acerques a Brenda porque Brenda está loca. Entonces eran una de situaciones hasta que Dios me lleva a este tiempo, porque tú te ponías a hablar, y eso pasa mucho en las iglesias proféticas. Tú te pones a hablar y Juan de las Pitas te está profetizando. Y es feo decir Juan de las Pitas, pero en realidad es que esa gente ni adora a Dios, ni es constante en su oración, ni es constante en su búsqueda, y se jacta diciendo: Dios me dijo. Y muchas veces son espíritus, sí son espíritus del mal. Pero aunque ellos como hermanos estén tratando de obedecer y de llegar a la iglesia, muchos llegan a chismear a la iglesia. Algo que a Jehová le enoja la murmuración, le molestan los ojos altivos, le molesta el chisme. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor me lleva a Filipenses, ¿verdad? 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿A dónde yo quiero llegar? A que yo en ese tiempo oraba al Señor y le digo al Padre: qué gran confusión, porque se supone que llego yo a una comunidad donde todos somos hermanos y donde no le hables a nadie, porque todos traen demonio. Y a los demonios les decían: no le hables a Brenda, porque Brenda trae demonios, ¿verdad? Bueno, amén. Entonces el Señor me dice: cualquier situación que tú veas, tú me pides que yo te lo revele, que yo te lo confirme, y no contiendas con ellos, ¿sí? Cuando ellos te vengan a decir, porque llegaban a quejarse, que a mí Dios me mostró esto, el pastor predicó esto, pero Dios me mostró que no era lo que él quería. A mí también me pasaba lo mismo, ¿sí? Estaba en una ocasión predicando el pastor y me dice el Señor: ese no fue el tema que yo quise. Él está predicando un refrito, ese tema es viejo,
yo quiero que predique Génesis tal y esto. Pues a esa hora, como dice aquí, el Señor os lo revelará. Me puse a orar. Padre, envía ángeles que sujeten a ese hombre y que hable lo que tiene que hablar. ¿Por qué? Porque Jehová me decía, el pueblo llegó con hambre, se va a ir hambriento. No creas que porque un pastor está ministrando un versículo bíblico, si el versículo, como te digo aquí, yo aquí tengo mi separador que dice Números, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto ya se los prediqué. Amén. Ahí en mi página en Angels, creo que también en Gaceta, en YouTube, está el video completo de la bendición sacerdotal, donde yo al final hago la oración. Si yo ahorita te doy esto, esta ya no es palabra fresca, es palabra de Dios. Pero como es profético, vamos al día y vamos en la punta. Ayer me lo decía el Señor. Llevas la punta, me dijo, en lo profético. Así que cuida ese lugar. Entonces, si yo quiero cuidar mi lugar, yo no te puedo traer Números 6:24. Yo te tengo que entregar Filipenses 3:15, que es lo que Él me está diciendo. No quiero que contiendan, ¿sí? Así que si aquí me está viendo algún pastor o alguna congregación donde todo es diablo, arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio, dice su palabra. ¿Sí? ¿Cuándo es iglesia? Cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Tú puedes ver iglesias de mucha gente y muchas veces es iglesia porque hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y los demás, los 200 o los 500 que están ahí, están por intereses, pero no están congregados en su nombre. Así que mucho cuidado con confundir multitud con iglesia, porque iglesia, esta que tú ves, es una iglesia. Tú que me ves, eres templo de Dios, ¿sí? Y ahí va a llegar el Espíritu Santo a reposar y como mensajero del cielo a darte revelación, que es lo que Jesús dijo. Yo les he dejado mi espíritu. Y en el Pentecostés, todos esos que dicen, es que el Espíritu Santo no, pero en su iglesia hablan lenguas. ¿Cómo hablan lenguas? ¿Quién te llevó el don? Mensajero. El mensajero del cielo te llevó el don. Entonces, entramos en una serie de dimes y diretes. Y sobre todo en las iglesias donde se manejan fuerte los liderazgos, todos quieren mandar, todos creen que saben. Todos piensan que porque Dios en su misericordia, al adorarlo, y viene revelación, porque al adorar fuertemente a Dios, va a venir revelación del cielo. Cada quien según medida. Algunos van a soñar, otros van a ver abiertamente lo que está pasando en el mundo espiritual. Otros van a escuchar cosas, otros inmediatamente les va a venir un pensamiento y eso va a ser una revelación. Y en ese pensamiento a lo mejor venga una cita bíblica. Y entonces viene un proceso donde tú tienes que empezar a pesar como en balanza de justicia, qué espíritu me está hablando. Porque ciertamente Dios te habla porque es tu Padre, ¿sí? Pero hay que ver, porque los espíritus inmundos también hablan. Y si usted quiere ver cómo hablan, lea usted los evangelios, empiece usted por Mateo y cómo los espíritus hablan, ¿sí? Jesús, no nos atormentes, ¿sí? En cuántas ocasiones yo he llegado a lugares y ellos han dicho abiertamente, ella me molesta porque su sola presencia me atormenta. Entonces ahí está hablando un espíritu malo. Si yo no te he hecho nada, ¿cómo te va a atormentar mi presencia? Claro, son gente mundana. Recuerdo en una ocasión en una empresa, salgo de la empresa y esta persona va a pedir trabajo y le dicen, ¿pero acabas de renunciar? Y le dice, sí, pero me enteré que Brenda ya se fue. Y como ya se fue, ahora voy a regresar. Y eso es lo que hace el demonio. Cuando está la presencia de Dios, no se acerca. Pero si usted cae en pecado, la presencia de Dios se retira. Cuando hay pecado no está su presencia.
¿Qué pasa? Se retira, el diablo dice, voy ahí y llevo 7 demonios más. Por eso dice Jesús, el estado de aquella persona que volvió a caer en pecado es peor que al principio. Así que si antes eras alcohólico, vas para alcohol, droga y prostitución. Y ahí se vienen, 7 demonios más, es repleto de problema. ¿Sí? Amén. O si eran unas cuantas copas y unos cuantos novios, viene más. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dice en este mensaje? Primero, adora al Señor como Dios lo marca. Segundo, no me llenen la casa de diablo, dice el Señor. Yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, dice Jehová. Yo te puedo revelar todas las cosas. Así yo lo llamé en San Juan, habla Dios, ¿verdad? Yo les he dado mi espíritu. Gloria a Dios. El Señor nos habla en su palabra que todas las cosas nos van a ser mostradas de lo que habla el Padre y el Hijo. Pero hay condición. Y es adorar con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Sí? Sí debemos de ser prudentes, porque mucha gente va a la iglesia y no van a adorar a Dios. Muchos de ellos llegan a maldecir. Hay eventos cristianos donde y sobre todo eventos de sanidad que hacen campañas para alcance de almas. Y todos muy contentos en su labor. Pues ahí en esas campañas llegan. Un día nos tocó un mentalista. Fue un evento internacional de oración y a mí me tocó servir en la apertura y estuve en intercesión ministrando precisamente a mi pastor, tenía yo que estar cubriéndolo. Cuando en ese momento sentimos como algo en la mente, una molestia horrible. Y le dije a una hermana, siento cositas, yo también, me dijo. Y en eso empiezo a voltear y le decía yo al Espíritu Santo, muéstrame quién es que nos está maldiciendo. Y el evento es precioso, estuvo hermosísimo. Y volteo y veo en eso un pelón, de esos que se rapan todos, vestido de negro. Casi estaba en la entrada hasta las últimas sillas. Y él estaba maldiciendo. Pasan 2 días y vuelvo a ver al pastor y le comenté. Y me dice, eres la 5ª persona que me viene a notificar. Ya detectaron, hay 2 señoras más que vienen al tabernáculo y vienen a maldecir. Son brujas, me dijo. Entonces, sí hay que tener precaución porque muchas veces son géneros de espíritus muy fuertes. Y así como hay gente que tiene poder delegado por Dios para bendecir, para imponer manos o nomás con soltar una palabra, en el nombre de Jesús, sé libre. Hay gente que está empoderada por el mal, traen poder del mal para maldecir sin necesidad de hacerte un fetiche o de prender velas y soltar maldiciones. Simplemente traen la presencia del mal. Ellos son conocidos como hijos de Anak, así se llaman. Y ellos, así como hay uno con el Espíritu, que dice el Señor, que seamos uno. Y de ahí viene eso de ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo soy uno con el Espíritu y el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Entonces todos somos uno. Y en esa unidad, la iglesia debe de estar y permanecer. ¿Verdad? Amén. Entonces, así también el diablo tiene sus uno con el mal. Tiene sus hijos del mal. Ahorita no voy a hablar de eso, cómo lo trabaja el diablo, pero hay nacimientos de personas que vienen pactados desde la eternidad. Vienen pactados y son gente que viene y nace entregada al diablo, entregados para el mal. Vienen negociados desde antes de nacer. Por ahí me habló un hermano, bueno, lo voy a llamar hermano por costumbre, porque lo único que ha demostrado es que no está convertido. Y me habló y me dijo, Brenda, me dijo, me pidió palabra, me pidió soporte espiritual. Y antes se lo daba, ahorita se lo negó el Señor, porque él tiene un ministerio muy grande, tiene dones muy, muy grandes. Él trae un nivel príncipe.
Y él no quiere esforzarse, quiere que otros lo hagan por él. Entonces el Señor le negó la bendición y sí le di la palabra, pero me comentó algo sobre su hijo. Y cuando yo empiezo a orar por el bebé, yo empiezo a ver una cruz negra. Y le dije al Señor, ¿y esa cruz qué es? Me dijo, ese bebé fue pactado, me dijo, desde antes de nacer. La muerte va a estar siempre cerca de él. El niño va a ser muy enfermizo, me dijo. Muy, muy enfermizo. Siempre va a estar al borde de la muerte. Y tiene su nombre bíblico y todo el niño, ¿no? Pero los dos, cuando él cayó en el mundo, los dos pactaron a ese niño con Satanás. Amén. Siendo él de cuna cristiana, ese niño fue pactado. Y eso ya no se lo pude decir a él, porque el maligno no es tonto, Satanás es astuto. Satanás hizo que él se enojara por una tontería para que yo no le diera el mensaje a él. Tienes que romper ese pacto, tienes que renunciar para que ese niño no venga con esa maldición de muerte. Y no solo va a ser enfermizo, sino que va a llegar el tiempo, los años, que como su mamá sigue reforzando pactos, su mamá no es cristiana. Dice que la lleva a la iglesia, pero la verdad es que todo su testimonio es una mujer mundana. Según son cristianos, pero toda la práctica que ella trae es el catolicismo liberal. Entonces, va a pasar el tiempo hasta que el niño cumpla probablemente 18 años, ahí va a empezar a manifestarse toda esa terrible maldad. ¿Sí? Entonces, es importante que adoremos a Dios como se debe, que nos cuidemos y que seamos prudentes, ¿sí? No andarnos metiendo en ninguna casa de gente extraña y llegar a la iglesia, sí, convivir sanamente en los eventos de la iglesia, ¿sí? Sí tomar nuestras precauciones, pero tampoco llevar la mente siempre que todo es diablo y esa hermana está endemoniada. Y lo curioso es que cada fin de semana que van a la iglesia, el pastor está liberando a los mismos. Y a su cuerpo de liderazgo le está expulsando demonios. Entonces, ubícate, ¿no? O sea, esas son cosas que yo, ¿cómo me confrontaba a mí eso? Yo le decía al Señor, bueno, a ver, todos traen diablo menos el pastor. Y yo estoy viendo en el pastor grandes errores, graves errores, de todo tipo. Entonces, el Señor me fue aclarando y me dio esta cita. Así dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Sí? Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Bueno, todo lo que tú veas, porque hay muchos